En el Perú y Latinoamérica, el trabajo de diarios íntimos todavía está poco difundido. Los escritores o no los escriben o simplemente no los publican. Una vez escuché que un diario íntimo es el reflejo de un alma profundamente solitaria. Si esto es así, La tentación del fracaso de Julio Ramón Ribeiro es la mejor muestra que el escritor deja para que nosotros observemos su alma solitaria que vagó entre el Perú y Europa tratando de pasar desapercibida. Hoy hablaremos de La tentación del fracaso, de Julio Ramón Ribeiro, uno de los mejores cuentistas latinoamericanos. Ribeiro nació en Lima, pero casi toda su producción literaria la realizó en Europa, gracias a una beca de periodismo que ganó del Instituto de Estudios Hispánicos. Él conoció, gracias a esto, muchísimas ciudades europeas, ciudades muy importantes. Estamos hablando de Londres, Madrid, Berlín, Hamburgo, y principalmente París. Esta ciudad fue considerada por él como una segunda patria, ya que estuvo muchísimos años allí. En Lima, él había concluido la carrera de Derecho, pero nunca la ejerció. Estaba llamado por la literatura. Se cuenta que estos diarios no se iban a publicar. Un día, va a visitar a su departamento a Julio Ramón, su amigo, el escritor y editor Guillermo Niño de Guzmán. También conversan sobre los diarios. Guillermo le dice que le gustaría revisarlos. Entonces Julio Ramón lo lleva a su habitación y en ese lugar Guillermo observa cerca de 15 archivadores con toda la vida íntima del escritor. Tiene carta libre para revisarlos. Al azar, toma uno, toma otro, los observa. Al finalizar su faena, se había tomado una decisión. Los libros terminarían publicándose entre 1992 y 1995, en 3 tomos. El último de ellos sería póstumo, pues el escritor había muerto un año antes, en 1994, producto de un cáncer que lo había torturado cerca de 20 años. Ribeiro caracteriza a muchos de sus personajes como los típicos fracasados, derrotistas y pesimistas. Si lees Los gallinazos sin pluma, vas a descubrir la vida de 2 niños que son explotados vilmente por un anciano cojo. En el libro, Solo para fumadores, el personaje central vive encadenado a su cigarrillo. En Al pie del acantilado, los protagonistas son corridos permanentemente de su lugar de residencia. Y también, en Tristes querellas en la vieja quinta, podemos descubrir a 2 ancianos que viven sus últimos y solitarios años odiándose. Curiosamente, cuando leemos sus diarios, descubrimos que Julio Ramón Ribeiro, su vida, se parece mucho a la de cualquiera de sus personajes. La atmósfera que describe en La tentación del fracaso está plagada de escenas frustrantes. Por ejemplo, cuenta que le hubiese gustado enseñar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero sentía que iba a ser un profesor mediocre y no podía permitírselo. Él tenía 2 antepasados que habían sido rectores en esa misma universidad. Renato Cisneros, el escritor peruano, menciona que Ribeiro siempre buscó parecerse a muchos de sus personajes. Hablar de sus deudas, de su falta de coraje, lo acercaba a ese lector común, a aquel que tiene que ahorrar, hacer un esfuerzo enorme para poder juntar dinero y comprarse al menos un libro. En su diario íntimo se describe como una persona solitaria. En algún momento, él trata de explicar esta soledad. Lo menciona en su diario, pero suena algo pedante, sobre todo en una persona como él. Dice, yo no podría vivir rodeado de personas sin inteligencia, por más virtuosas que sean. Curiosamente esto lo lleva a la práctica, pues durante su vida se rodeó de grandes intelectuales, por mencionar 2, Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce Echenique. Pero el diario no solo es una descarga de frustración y desesperanza. Ribeiro también nos cuenta cosas interesantes. Por ejemplo, cómo escribe. Habla de rigurosidad y disciplina en el oficio. Ribeiro logra pulir su trabajo de tal manera que cuando tú lo lees notas una exquisita sencillez que solo se consigue con trabajo duro. También relata sus aventuras amorosas. Por ejemplo, 3 mujeres son importantes en su vida. Mimi, una señorita 10 años menor que él. También menciona a C, que sería Katy Herrera. Y finalmente está AC, ella, en clara alusión a Alida Cordero, quien posteriormente sería su esposa y madre de su único hijo, Julio Ramón Ribeiro Cordero. Jorge Coaguila, el mayor investigador de su obra, refiere que La tentación del fracaso tiene cerca de 700 páginas en las que cuenta testimonios y reflexiones sobre la vida, el amor y la literatura de un
excelente narrador. Nota aparte merece la evolución de sus trabajos durante su estadía europea, que van desde un humilde cargador de bultos en una estación de trenes en París hasta la encumbrada oficina de la Agregaduría Cultural para la UNESCO. El libro es sin duda un descarnado relato de un hombre que vivió para la literatura, pero es ella, justamente la literatura, la que lo toma entre sus páginas para no dejarlo salir más. Como siempre finalizaremos con una frase del escritor argentino Jorge Luis Borges. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no puedes obligar a nadie a ser feliz. Si te gustó el video, dale like y no olvides de suscribirte.